estaba jugando el partido, estaba tranquilo, no estaba pasando absolutamente nada. Él recién se había parado el partido, parecía que estaba bien, estaba hasta riendo, o sea, no tenía ningún problema. Y de repente se agarra el pecho, se pone pálido, se cae y se muere, porque se murió, ese man se murió. ¿Ya? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que en este caso este señor tenía miocardiopatía hipertrófica. El corazón creció, creció hacia adentro y al crecer, pues no hubo perfusión. Esto fue pasando quizás durante cuánto tiempo. Y cuando ya pasa esta circunstancia, pues ¿qué pasa? Ya el corazón colapsa y cuando tú ya llegas a ese punto, pues ya no tienes regreso. En el momento en que colapsó, murió. ¿Ya? La pregunta siempre, y bueno, yo suelo hacer esa pregunta y es, ¿por qué creen que nadie se dio cuenta de lo que él tenía si es un jugador de fútbol? Estamos hablando de que es un jugador de fútbol que le hacen exámenes para más ver si está sano, le hacen controles a cada rato, pruebas de esfuerzo para ver si está bien. ¿Por qué creen que no se dieron cuenta? Porque la hipertrofia del corazón es fisiológica en deportistas. Pensaban que era normal. Porque exactamente, tú tienes un paciente que es deportista, que hace actividad física, tú le haces un electro y tú ves una hipertrofia ventricular izquierda y tú dices, eso es normal. Eso no es malo, eso no es algo que tú dices, es una enfermedad en ese caso, ¿no? En alguien que hace pesa, por ejemplo, tú le haces anexias a Gómez un electro y posiblemente tiene hipertrofia ventricular izquierda. Y para ellos es normal porque ellos manejan presiones aumentadas, pero igual, la pregunta es, ¿en qué fallaron aquí? ¿Qué no hicieron? Alguno que se le ocurra. O sea, aparte de sospechar, ¿no? Porque un primer problema fue no sospechar. Si hago una radiografía de tórax, yo puedo ver la hipertrofia ventricular, la No hipertrofia, hicieron un perdón, el electro. crecimiento. Bueno, si le hacen un electro, le sale hipertrofia ventricular izquierda. Pero como volvíamos hace un momento, habíamos dicho que eso es normal en un deportista. Ujú. Ya, ¿qué más debían haberle hecho? Una ecocardiografía. Ahí estamos, muy bien. Un ecocardiograma. Porque si recordamos, yo les dije que la hipertrofia ventricular, ¿hacia dónde crece? Hacia adentro. Entonces tú no lo ves, yo le hago una radiografía de tórax y yo no me doy cuenta. Yo voy corazón normal. Pero si yo le hago un ecocardiograma, yo voy a ver las cavidades, voy a ver la mecánica sanguínea. Entonces, si yo no veo esto, lo más probable es que se me pase porque yo pensaba que era normal y termine falleciendo y ahí sí terminas como este man de acá, por resultado. Entonces, primero que nada, tengan una cosa en mente. Ustedes, los jóvenes, más que nada, en jóvenes, una de las causas más comunes de muerte súbita, a veces sumándole brugada, sumándole cute largo, sumándole esta vaina, que es la miocardiopatía hipertrófica, son las causas más comunes de muerte súbita. Y es en jóvenes. Entonces, si ustedes no se hacen revisar, porque solamente son, bueno, ya soy estudiante y estudio medicina, pero yo no me enfermo. Y tú te haces un examen de eso y luego te llevas una sorpresa porque te das cuenta que sí tenés el corazón grande, ¿ya? Pilas con eso, ¿no? Entonces, de vez en cuando está bien hacerse sus exámenes una vez al año, aunque no tengas nada, ¿no? Para ver que no haya ningún problema, porque estas cosas, las hipertrofias ventriculares de este tipo, no es que ya él estaba condenado a morir. Si es a tiempo, se puede hacer algo o se puede intentar algo, pero si no es a tiempo, pues simplemente los ves morir. ¿Ya? Listo. Puntas. No, todo bien. Ya. Vamos a hablar específicamente ahorita de la hipertrofia en el electro. Ahí hablamos de crecimiento derecho con D de Diosito y crecimiento izquierdo con I de infierno. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Acuérdense de una cosa, ¿cuál es el patrón normal en un electrocardiograma? Cuando ves la onda en B1, siempre hablamos de que hay una R muy chiquita y una S bien negativa en B1 porque B1 está lejos del ventrículo izquierdo. B6 está cerca del ventrículo izquierdo, por lo tanto tú vas a encontrar qué cosa. Una R bien positiva en B6 y eso es un patrón normal y así debe ser y eso es lo normal. Pero ¿qué es lo que sucede? En el caso de que se crezca
el ventrículo derecho, va a pasar con la R, estaba en B1, como en este caso B1 va a estar cerca del corazón que está más grandote, que en este caso es el ventrículo derecho que se me creció, la R se va a ir al cielo, pues, ¿no? Derecho con D de Diosito, se va al cielo. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa en el caso del ventrículo izquierdo? En el caso del ventrículo izquierdo, el patrón se mantiene normal, pero se exagera, está exagerado. Es decir, que la S en B1 sí es verdad que debería ser un poquito negativa, pero acá se va al fondo, ¿ya? Por eso dice crecimiento y izquierdo con I de infierno, porque B1 se va hasta abajo, pues, ¿no? Listo. En cambio, en B6, la R es normal, es una R positiva en B6, pero aquí también se me va a exagerar. Va a tener un crecimiento desaforado, un crecimiento exagerado, ¿ya? ¿Preguntas hasta ahorita? Si no, para seguir. Ya listo, muy bien. Esto se le llama, pues, estrategia, pues, ¿no? Para acordarse cómo son las cosas, ¿no? Listo, muy bien, sigamos. En el caso de las hipertrofias, más que nada ventricular derecha, es lo que vamos a tener. Vamos a ver ciertas circunstancias que nos hacen o nos harán sospechar en una hipertrofia ventricular derecha. Por ejemplo, si tú ya ves una R bien positiva en B1, eso ya no es normal. Desde ahí tú dices, eso está raro, eso no me lo compro, eso está anormal. Porque no debe haber una R positiva en B1. ¿De aquí en dónde? Si estábamos hablando que el patrón normal, ¿cuál es? El patrón normal es este, pues. Entonces la R nunca va a ser bien positiva en B1. Si tú ya ves en B1 una R grandota hacia arriba, eso ya de por sí ya está que te grita hipertrofia ventricular derecha. Hay más cosas, pero ya con eso ya. Listo. ¿Qué más? En el caso de la hipertrofia ventricular derecha, y todas las hipertrofias por lo general tienen algún tipo de alteración del ST. ¿A qué me refiero? Vas a tener a veces STs picudas, a veces tendrás STs negativas. ¿De qué depende la alteración del ST? La alteración del ST depende específicamente de la sobrecarga que tenga ese miocardio específicamente. Si la sobrecarga es sistólica, será de una manera. Si la sobrecarga es diastólica, será de otra manera. ¿Ya? Y eso allí ya lo vamos a ver un ratito, que hay un apartadito facilito que hablamos del punto J, y ahí les explico. Ya, pero por ahora, hipertrofia ventricular derecha, alteración del ST. Hacia arriba o hacia abajo, pero está rara, o está picuda o está negativa, de manera extrañamente negativa. ¿Ya? Una R en B1 positiva, que por donde hay una R en B1 positiva, pero bueno, ya, mayor a 7 milímetros. ¿Ya? Y te dicen negativa asimétrica B1, B2, B3 y ABF. ¿A qué se refieren? Que en este caso en B1 debería estar negativo, pero acá le da la gana de hacerse positivo, ¿no? En B2 y en B3 la R también se va a querer subir un poquito más allá de lo normal. Por lo general suelen ser un poquito más negativos, pero igual acá están bastante positivos, ¿ya? Y por lo general ABF, cuando hablamos de la R de ABF, la R de ABF no es tan alta, es chiquitita. Pero aquí la vemos más exagerada, ¿no? Si tú te pones a ver aquí la R en B1 y dices que estamos hablando que debe ser mayor a 7 milímetros para ser totalmente hipertrofia ventricular derecha, y tú te pones a dar cuenta que esto es un cuadrado grande, este dos cuadrados grandes, tres cuadrados grandes, cuatro cuadrados grandes, ¿y cuántos milímetros tiene un cuadrado grande? 5. Y si yo aquí ya conté 4 por 5 son 20, o sea, que tiene aquí 20 milímetros en B1 de lo alto que está. Si yo ya de por sí estoy viendo aquí que B1 está una puntota hacia arriba, aquí está que te grita que es una hipertrofia ventricular derecha. Alteración del ST, claro que sí. Desde aquí a cuando aquí tengo la T negativa. ¿De dónde sale una T negativa en B1? Y siempre suelen ser positivas. B2, mira esa T. B3, mira esa T. Negativa. En B4, sí, doctor, pero acá está positiva, pero está puntuda, mira esta vaina. ¿Ya? Tampoco es normal. ¿Ya? Y bueno, las negativas asimétricas, lo que le decía, B2, la R un poquito más alta, B3, la R un poquito
más alta. Y otra cosa que no nombré, que sería lo primero que tú ves, el eje. Que el eje esté hacia la derecha o que el eje está hacia la izquierda. Si volvemos a aplicar lo que yo les había explicado bueno, el día de ayer, con mi método, porque la verdad es que yo me manejo con ese, porque ese es el que ya se quedó conmigo toda la vida y me muero con ese. Pero obviamente hay más métodos, ¿no? Por eso les expliqué más métodos. Pero bueno, en este caso, yo busco la R más positiva y me voy a D3. La R más positiva está justo en D3 y D3 es una derivación derecha, entonces el eje está hacia la derecha. Entonces yo ya tengo aquí un eje derecho, una R en B1 mayor a 7 milímetros, una alteración del ST, unas extrañas R un poco más altas en B2, en B3, en B1 más que nada, en ABF. Si yo ya estoy viendo todo esto, lo que me grita el electrocardiograma es hipertrofia ventricular derecha. Es lo único, son uno de los criterios, se puede decir, los más groseros. ¿A qué me refiero a los más groseros? Que son los que más te llaman la atención, los más llamativos, y por lo general son los que siempre están ahí. ¿Hay más? Sí, hay más. Te doy un ejemplo. En algunos casos, B1, aparte de encontrar una R bien positiva, se puede ver algo llamado un intervalo, bueno, no es intervalo, se diría una fracción del electrocardiograma que hace R, a R puntuada, S hacia abajo y otra R hacia arriba, como una M así mayúscula, ¿ya? Que por lo general eso se asocia a un bloqueo de rama. ¿De qué rama? Por lo general de rama derecha. Pero, en este caso, ese complejo de las dos R's, la segunda R es como bien chiquita, bien chiquita. Entonces no se le dice que entra como un bloqueo completo, sino como un bloqueo incompleto de rama derecha. Gracias a Dios, no suele ser lo más común, ¿no? Puede pasar que tengas una mezcla como que entre hipertrofia ventricular derecha y bloqueo de rama derecha, que es cuando tú ves una R, vuelvo y repito, muy grande en B1 y después se hace una S hacia abajo y aquí le sale una punta de una R más chiquita. Y a eso también es hipertrofia ventricular derecha, pero se le asocia también a un bloqueo incompleto de rama derecha, que ya vamos a hablar también de los bloqueos, ¿no? Ya eso es un poquito más de lo que por lo general uno explica en esto, ¿no? Pero bueno, si tú quieres diagnosticar solo hipertrofia ventricular derecha y el resto dejárselo al cardiólogo, por lo general con esto te basta, pues. Esto es más que suficiente. ¿Ya? Preguntas de lo que acabo de decir o de esto. Yo entiendo dónde podemos ver a esa R minúscula. Esa Pero- RS, ya. Digamos ah, que no sé si aquí tenga una imagen justo que tenga esto, porque creo que para esta de acá no tengo. Pero vamos a avanzar un poquito, porque si no estoy mal en lo de los bloqueos, tengo... Ya, esto no es, pero es lo único que encontré que es parecido, ¿ya? Digamos que es como esto, ¿ya? Si ven que aquí hay una punta de una R y acá hay otra punta que sería como una doble R, ¿no? Acá hay una R acá y otra R acá arriba, ¿no? Y aquí la ST hacia abajo, ¿ya? Ahora imagínate esto, así, pero que la primera R de B1 se vea como esta de acá. O sea, la primera altísima, después hace una S hacia abajo y otra R, pero chiquititita aquí, que a veces son imperceptibles, son bien chiquitos, ¿ya? En ese caso, tú dices que aparte de la hipertrofia ventricular derecha, tiene un bloqueo incompleto. ¿Porque es incompleto? Porque no tienen el mismo tamaño las dos R's, no son igual de grandes. Incompleto de rama derecha. Por lo general se dice que eso es algo normal, porque si te pones a pensar, ¿qué es un bloqueo? El bloqueo es la dificultad del paso de energía desde el nódulo sinusal, en este caso si hablamos de un bloqueo de rama, hacia los ventrículos, porque las ramas van a los ventrículos, ¿no? Pero ¿por qué te pasa en la hipertrofia ventricular derecha?
porque el ventrículo está grandote, pues. Entonces se va a demorar mucho más en viajar la energía hasta la punta, porque está inmenso, pues, ¿no? Entonces sí puedes asociar que de repente encontrarás una hipertrofia ventricular derecha más un bloqueo de rama. No completo, pero sí un bloqueo incompleto de rama. A menos que estés fregado y aparte tengo un bloqueo completo de rama derecha, que eso no es tan común, ¿ya? No sé si me hice explicar, porque esta aquí es un poquito fregada. Sí, 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 entendí. Gracias. Ya, perfecto, muy bien. Entonces, son circunstancias, por eso es que yo les digo bastante que una cosa es aprender electro y otra cosa es entender la fisiología de por qué, y otra cosa es la fisiopatología asociada a la enfermedad de por qué pasan estas cosas. Pero ya cuando ustedes están como que más asentaditos, ya esto es más fácil buscarle forma, ¿no? Y a esto lo que le buscamos es entendimiento, más que nada. ¿Ya? Recuerden que las cosas se aprenden es por comprensión, más no por memorización. Acá, otro ejemplo. Mira B1 acá. A B1, tú ves a B1 así ya, ¿para qué te pones a pensar en otra cosa? Pero bueno, aquí está 1, 2, 3, 4, más de 7 milímetros hay aquí, bastantes hay aquí. ¿Qué más? Una alteración del ST, mira esa T puntuda y alta, acuminada, que de hecho también se asocia a otras enfermedades, ¿eh? Pero bueno, ya aquí en este caso estamos hablando de la hipertrofia, pero hasta ahí, ¿no? Listo. Y en el caso de buscar el eje, que yo les decía, yo busco la R más positiva, aquí en este caso creo que ni siquiera tengo que buscar la R más positiva porque es verdad que D3 es la R más positiva. Pero este de acá arriba es ABR y yo desde aquí a cuándo he visto a ABR con una R positiva. Si ABR está al revés. ABR tiene que ser totalmente negativo. Entonces, ¿de aquí a dónde ABR coge y me hace esta vaina de acá? ¿Cuándo? Si yo ya veo ABR positivo, y verán que no es que está mal puesto el electrocardiograma, que yo me di cuenta por qué, porque la P sigue siendo negativa, eso significa que está bien puesto. La T sigue siendo negativa. Y el problema es esta R que me ha crecido aquí, que no sé por qué. Si yo tengo esa R positiva acá, lo más probable es que ya viendo esto, yo digo ese eje es derecho. Porque para que ABR se me haga derecho es porque tiene que estar el corazón grande para que yo lo vea ahí. Dos, también está un poquito alto, pero si comparas D2 con D3, recuerda que D2 es izquierdo, D3 es derecho, D3 se lo lleva pues a D2. Es mucho más alta, ¿ya? Entonces yo te digo, el eje mira hacia dónde, hacia la derecha, un puntito. Otro puntito, una R positivísima en B1, mayor a 7 milímetros, otro puntito. ¿Qué otro puntito? Una T, una alteración del ST, esta T puntuda aquí que encuentro en B2 o en B1, otro puntito. ¿Ya? Bueno, estas alteraciones que tú ves, pues B2 con una R más positiva que por lo general no suele ser tan positiva y B3 con una R que aquí como que no concuerda esta imagen, ¿no? Nunca, por lo menos en B3 tú siempre ves una R altita y una S como que igual, así son del mismo tamaño, por lo general en B3, tanto de alto como de hacia abajo, tanto la R de alto como la S hacia abajo. Pero acá yo aquí lo que veo es que como la R está un poquito más, mucho más positiva de hecho que la S. Entonces es una hipertrofia ventricular derecha. Esta es la misma vaina. Recuerden que yo les pongo electros así horribles a propósito, es para que a ver si los oídos se les acostumbra a ver cosas feas. Bueno, en este caso, igual la misma historia, ¿no? ABF, si tengo que buscar la R más positiva, aquí como que sí me la quieren poner difícil, ¿por qué? Porque aquí yo veo dos cuadros, si se dan cuenta. Dos cuadrados de lo que sube hasta la R, pero acá también como que hay dos cuadrados en D2 y dos cuadrados en D1, ¿no? Y como que yo podría estarme dudando aquí de cuál es el más positivo, cuál es el más negativo, o cuál el eje es el que está ganándome aquí, si el derecho y el izquierdo. Por lo general, cuando eso te pasa, significa que suele haber algo más aparte de lo que ya estás viendo. En este caso, B1 en una R bien positiva, mayor a 7 milímetros, claro que sí, porque acá hay un cuadrado grande que mide 5 y otro cuadrado grande, 5 más 5 o 10. Entonces estamos hablando de que también tengo aquí una circunstancia con B1, una R bien positiva, ¿no? Que aunque el eje aquí está un poquito difícil de diferenciar, vuelvo y repito, aquí lo que toca buscar
Es los criterios cuando esto no te ayuda. Busca los criterios cuando no te ayuda. ¿Ya? Entonces, listo, el criterio, B1 bien positivo, ¿ya? La onda T alterada, bueno, está un poco complejo porque aquí lo único que veo de onda T alterada es que en B1 la T la tengo negativa, en B2 la T la tengo negativa y eso no es normal, ¿ya? Tener una T negativa no es normal en B1 ni en B2, ¿ya? Listo. Pero aquí hay otra historia, no sé si alguien se habrá dado cuenta que aquí hay otro problema. Una cosa es la hipertrofia ventricular derecha. Esto tiene hipertrofia ventricular derecha. Ya vimos los criterios. Ya vimos que tiene una R positiva en B1, unos cuadritos, o sea, hay 10 milímetros aquí, me cumple. Una alteración del ST, me cumple. Me cumple que B1 y B2 están altísimas, también me cumple. O sea, hay una negativa simétrica aquí, o sea, me refiero que hay una R más grande, donde no debería haber R tan grandes, ¿ya? Pero, ¿qué más hay? Aquí hay otra cosa. Hay una P pulmonar ¿Dónde? en D2 D2. y en D y en D3 Y en D3. y en Ya, ¿no ves algo raro en B1? Porque en teoría sí debe ser así, que hay una P pulmonar que debería haber en B1. mm, onda P invertida. No, una Ah, no, onda P. eso es imitar, perdón. Una onda P chiquitica, Ya, por lo general debería ser una onda P estrecha, pero aquí que estás viendo, ¿una onda P de qué forma? invertida. Negativa. ¿Cuál era la onda P negativa? La mitral. La mitral. Aquí es ¿Y complejo. dónde va mitral ahí? ¿Cuál es por qué es complejo esto? ¿Se acuerdan que yo les dije qué pasa cuando alguien tiene insuficiencia cardíaca congestiva? Y justo me sale esto, ahorita que me acabo de acordar. Ya. Mm, Este paciente tiene grande todo. Ese paciente no solamente tiene grande el ventrículo, las aurículas la tiene grande, ¿no? Esto, y es más, si tú te vas a B6, solamente para fijar, fíjate la R de B6. Si estábamos hablando de la hipertrofia ventricular derecha y tú veías, oye, se me parece que iba rapidísimo, no sé si habrán escuchado la moto, pero bueno, listo, espera un ratito, déjenme volver para atrás porque se quedó frisada esto, ahí fue, ya. Si ustedes ven en B6, por ejemplo, en estos ejemplos de hipertrofia ventricular derecho, ¿cómo está la R en B6? Es chiquita. chiquita. ¿Por qué? Porque el que jala hartísimo es el ventrículo, pues el ventrículo derecho. Y aquí la misma vaina. Aquí a veces tiene una R chiquita porque el que jala duro la energía es el ventrículo derecho, pero acá este man, mira cómo tiene la R. O sea, aquí no solamente tiene grande el ventrículo derecho, este man tiene grande el ventrículo izquierdo también. Y aparte de tiene grande, aparentemente puede ser una aurícula o la aurícula izquierda, ¿no? Por la P invertida. Es un poco complejo porque como aunque no haya P pulmonar, si tú ya tienes los dos ventrículos grandes, lo más probable es que tengas también las aurículas grandes. Esa P pulmonar parece esa mezcla entre P pulmonar y P mitral. ¿Por qué? Porque está ancha, pero está grande también, ¿no? Entonces aquí a ti te pone a pensar en que lo más probable es que quizás los ventrículos son también grandes. Y las aurículas están grandes, pero quizás no son lo suficientemente grandes como todavía para hacerme una P bimodal o una P bimodal en B1, ¿ya? Pero tú para llegar a este razonamiento tuviste que entender todo, entender la fisiología cardíaca y darle un sentido a esto, ¿no? Entonces, esto o esta imagen es clásica de un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Que todavía le falta desarrollar porque va a terminar siendo peor, pues. Hay que ver que si, bueno, ya no sé ni me acuerdo de dónde sacamos estos electros, o sea, no sé si seguirá vivo o no seguirá vivo, pero si no estoy mal, estos electros de aquí fueron de, yo veía cátedra con un docente, el cual él me permitió, pues tenía estos electros así todos bien feos escaneados. Con mi docente, pues ya estamos hablando que era baby boomer. Él tenía todas las cosas así, esas fotos todas pixeleadas y las tenía así. Ya no sé si ese paciente seguirá vivo o no seguirá vivo, ni idea. Pero bueno, esto sí es de un paciente, ¿verdad? Listo, ¿qué más? Ya. Pregunta, no, ya. Hipertrofia ventricular izquierda. Ya, este de aquí recuerden que hablábamos de un patrón, en este caso hablamos de patrón normal, pero un patrón
aumentado, ¿ya? En este caso, los criterios que se utilizan se llaman criterios de Sokolov-Lyon. Son viejos, pero todavía sirven, ¿ya? Primero que nada, ¿qué es lo que tienes que buscar? Vas a B1, te vas a contar los cuadritos que hay en B1, la S, ¿ya? La S en B1 más la R en B5 o B6, ¿ya? Y la suma de los dos tiene que ser mayor a 3,5 milivoltios. Vuelvo y repito, ¿cuánto mide un cuadradito chiquito, chiquitito, en milivoltios? 0,1. ¿Ya? Entonces estamos hablando de que para llegar a 3,5 milivoltios, ¿cuántos cuadrados necesitas? 30 y algo. Cuéntalo en cuadrados grandes, que es más sencillo. ¿Cuántos cuadrados grandes necesitas? Si es 0,5 cada cuadrado grande, 0,5 más 0,5 es 1, o sea, 2 cuadrados grandes, más otros 2 cuadrados grandes, 4 más otros 2 cuadrados grandes, 6 más el 0,5, 7 aproximadamente, ¿no? Cuadrados grandes, ¿ya? Entonces, ¿eso qué significa? Que tienes que sumar tanto los cuadritos en la S de B1 como los cuadraditos en la R de B5 y B6. Si eso te sale mayor a 3,5 milivoltios, eso es un criterio de hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? También suelen decir si la R en B5 o B6 es mayor a 2,6 milivoltios. Esta es otra forma de verlo, ¿ya? Si la R en B5 o en B6 también es mayor a 2,6 milivoltios, también cuenta como hipertrofia ventricular izquierda. Si haciendo la suma de los dos te da mayor a 3,5 milivoltios, también te cuenta como hipertrofia ventricular izquierda, ¿ya? Como criterio. Patrón normal, pero patrón aumentado, ¿no? Es cierto, antes de ir a esto sí debo hablar de esto de acá. ¿Por qué? Porque primero que nada, no sé si se acuerdan lo que yo les dije que era el punto J. El punto J era la unión entre la S para luego convertirse en onda T. Por lo general, el punto J no siempre se ve. En el caso del punto J, más que nada en las hipertrofias, porque aquí en este punto hablamos del punto J, pero en las hipertrofias ventriculares. Y el punto J lo puedes encontrar en otro tipo de enfermedades. Pero el punto J asociado a la hipertrofia ventricular es la que te hace darte cuenta qué tipo de alteración tiene. Por ejemplo, tú decías, hay una alteración del ST, o está así, negativo, o está positiva, pero aquí la pregunta es por qué está positiva y por qué está negativa. Ya. En el caso de la sobrecarga o esa hipertrofia, esté produciendo una sobrecarga sistólica, o sea, la fuerza de contracción sea mayor, por ejemplo, en una miocardiopatía hipertrófica, en el cual se contrae fuerte, ¿ya? Ahí vamos a hablar de un punto J. Recuerden que esta era la S, pues, ¿no? Y aquí viene a ser la T, pues. Aquí está la S y el punto J lo vas a encontrar aquí, un poquito más abajo, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar luego con la T? En la mayoría de las derivaciones no dependen de esta. Por ejemplo, acá. Encuentras aquí el punto J, un poquito hacia abajo, y la onda T se vuelve de la nada negativa. Entonces te suelen decir que en el punto J esta parte se hace un poquito más convexa. No se olviden que convexo es algo que sobresale, pues, ¿no? Aquí está el punto J y después hace como una lomita, ¿ya? Y luego se vuelve negativo. Entonces, si tú ves esto, que se hace así, primero tienes el punto J, el ST, como una curvita hacia arriba, luego se vuelve totalmente negativa en la mayoría de las derivaciones. Cuidado, porque por ejemplo, en el caso de acá, que yo casi ahorita hago ese error, tú te vienes acá, ¿ya? Tú vienes a buscar acá el ST, acá no te cumple, porque tú vas a decir, doctor, pero acá está positiva, pues aquí no dice que no está negativa, como usted me dice, ¿ya? ¿Por qué? Porque en este caso igual no me cumple por la derivación.
En estas derivaciones no se cumple. Pero en la mayoría o en el resto, sí me aparece esto, ¿ya? Y aunque digamos, me dirías, porque doctor, aquí también estoy leyendo que dice que la sobrecarga diastólica es cuando el ST se hace una T alta y puntuda hacia arriba, como en esta de acá, ¿ya? Entonces, doctor, yo puedo decir que esta, aunque usted me está diciendo que esta es sistólica, usted me está diciendo que es negativa la T y debe ser negativa la T, porque entonces esta la veo positiva. Eso lo puedes llegar a ver, pero una cosa es que yo te diga que esto se ve positivo, ¿ya? Otra cosa es que yo te enseñe esta imagen, lo veas positivo, pero ella está puntudo hacia arriba, acuminado. Estas alteraciones tú las ves en las ST, ¿no? Sobrecarga sistólica, encuentras esta curva hacia abajo en la alteración del ST, ¿no? Que nace del punto J, ¿no? Esa curva hacia abajo te dice que la sobrecarga muscular, o sea, la hipertrofia que tiene ese man, es netamente por el esfuerzo que hace en contraerse, o sea, tiene un miocardio grueso, sobrecarga sistólica. En cambio, si estás hablando, en este caso, de la sobrecarga diastólica, vas a ver una onda T puntuda hacia arriba. Teniendo como que estos conceptos aquí en la cabeza, si volvemos a la parte de atrás a buscar las hipertrofias que estábamos viendo, por ejemplo, acá, aquí está una hipertrofia ventricular derecha. La T, ¿qué le pasa? Está puntuda hacia arriba. ¿Qué sobrecarga tendrá esta? ¿Sistólica o diastólica? Diastólica. Diastólica. Sobrecarga diastólica. Vamos a otro. No sé si es que estaba, ya no me acuerdo dónde estaba. Ah, no, está más adelante, por aquí vio. Este, ya. B1, B2 y B3. Ya. Mira esta vaina. Sobrecarga tendrá acá. Sobrecarga Sistólica. sistólica. Que algunos me dirán, doctor, pero mire B4, pues ahí estoy acuminada hacia arriba, por acá no me cumple ya. ¿Por qué es que a esta no la toma en cuenta? Fíjate en esto. Fíjate lo que quiso hacer primero. ¿A dónde se quiere ir? Hacia abajo. No siempre lo cumple porque de vez en cuando encontrarás ese test que igual se van hacia arriba. De repente hasta esta está hasta acuminada, se va acuminada hacia arriba. Pero estás viendo más. Estás viendo más ese test negativos, más ese test cóncavos hacia abajo, ¿no? Un punto J convexo clásico de este tipo de sobrecarga, ¿no? Que si yo estoy viendo tres de estos y uno no me cumple, no me voy a enfocar en este, pues, ¿no? Me enfoco en los demás. Eso es importante, ¿por qué? Porque si encuentras más de este tipo de circunstancias, más tú te enfocas en ese tipo de cuadros. Acá, por ejemplo, yo voy a ABR, ya para ABR tiene una T negativa, eso es normal en ABR, ¿ya? Y yo quiero ver ABR y por este de acá quiero decir que no es, porque no me cumple, estas son acuminadas, pero esta no me cumple. No, porque ¿qué es la mayoría? Es acuminada, entonces cumple ese concepto. ¿Ya? Entonces, esto más que nada es para que dentro de las mismas hipertrofias tú puedas saber qué tipo de problema aparte hay, o sea, la musculatura, cómo está. En una hipertrófica, por ejemplo, cómo está la musculatura en una miocardiopatía hipertrófica, cómo está la musculatura en una miocardiopatía dilatada. En ambas miocardiopatías vas a ver una hipertrofia, pero la única forma de ver si, cómo es el grosor del músculo es con esto, ¿ya? Con estos dos. A ver, esto que ustedes están viendo, que aquí está difícil porque están las imágenes y también chiquitas de haberlas hecho más grandes, pero bueno. Esto de acá que ustedes están viendo es una hipertrofia ventricular izquierda. Primero que nada, este es de uno, este es de 2 y este es de 3 por si acaso. Si te pones a ver cuál es la más grandota, aquí de 2 la veo altísima, la verdad. No significa que de 3 no esté alto, ni ABF no esté alto, ¿no? Pero si te pones a ver aquí de 2, que es el de acá, es la más alta de todas. Yo les dije que según eso yo buscaba el R más positiva y aquí yo me lanzo a decirte que esto es hacia la izquierda, una hipertrofia ventricular izquierda. Ya.
Es en B1, aunque casi no se ven los cuadros, pero digamos, acá hay un cuadro grande, dos cuadros grandes. Bueno, y uno o dos cuadraditos chiquitos hay acá, pero bueno, por ahora dos cuadros grandes ya, en B1. Aquí, un cuadro grande. Bueno, le faltan como unos tres más, ¿no? Pero bueno, ya digamos, desde acá, un cuadro grande, dos cuadros grandes, tres cuadros grandes, y pongámosle cuatro cuadros grandes porque si somos los que tengo aquí con estos puntitos que están acá abajo, ahí se hago otro cuadro. Entonces aquí uno, dos, tres y cuatro, más los cuadraditos de aquí, cinco y seis. Seis cuadrados grandes, ¿cuántos milivoltios me hace? Ahí se va a multiplicar. 3.5. 3.5 milivoltios. Y con las justas, ¿ya? 3.5 milivoltios. Por lo general tú dices cuando es mayor a 3.5 milivoltios. Pero doctor, ahí es 3.5 justito, ya, pero fíjate que aquí hay una punta de dos cuadraditos que no conté, que son dos cuadraditos chiquitos, pero ahí están, pues, ¿ya? Eso de allí para mí es suficiente para una hipertrofia ventricular izquierda, pero obviamente, doctor, pero ya, pues, está un poquito ahí como que con las justas. Sí, igual puede decir que está hipertrofiado, ¿no? Si me vengo acá, por ejemplo, a B5 y cuento con B5, aquí cuento más. Acá hay un cuadrado, dos cuadrados, tres cuadrados, cuatro cuadrados y cinco cuadrados aquí. Acá. Bueno, no sé si ustedes podrán ver, porque yo así, aquí veo los cuadrados, pero con dificultad. No sé si ustedes ahí en sus pantallas verán algún cuadrado, de repente no es ninguno, pero bueno. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Entonces, si yo cumplo cinco acá y acá te meto ya dos, ya son siete, pues, ¿no? Entonces estamos hablando de más de 3.5 milivoltios. Pero eso es un criterio, ¿no? Me faltan más. ¿Cuál otro criterio necesitaba cumplir? El eje a la izquierda. ¿Lo cumplí? Sí, sí lo cumplí. ¿Qué otro necesitaba cumplir? Ah, una alteración del ST. Claro que tiene alteración del ST. Y la verdad, eso es lo único que necesito. Yo con eso ya puedo decir de repente que el paciente tiene un problema de hipertrofia ventricular izquierda. Vamos a acá, igualito. Ya. Vamos a ver a dónde está el eje. Si yo veo aquí D1 y ABL, esos son los que yo veo más positivas que el resto. Por lo tanto, yo digo que el eje es izquierdo. Pero ya pues hagamos lo del B5 o B6. Si se dan cuenta, siempre que ustedes vayan a hacer esto del índice Sokolov-Lyon, siempre busquen la más negativa y la más positiva. Pues, por ejemplo, si yo